Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 201, Ajustes del plan de crecimiento. Está bien, está bien, está bien. Prepárate para escuchar y escribir. Te explicaré por qué tomé todos los materiales que tomé. Clark sintió como si un foco estuviera sobre él. Fue algo entretenido ahora que iba a mostrar los materiales y las ideas que tenía para ellos. Comencemos con lo que encontré que ella puede usar. Clark colocó los elementos. Esta es una amalgama de minerales para tu brizna de tierra. Debería poder utilizarlo como punto de partida para un cuerpo terrestre en su camino hacia convertirse en un príncipe terrestre. Sé que entiendes que es una fusión de espíritu y golem. Este sería el núcleo, mientras que la llama se convertiría en un espíritu de la tierra. Ella se alegró mucho de verlo y comenzó a registrar detalles sobre los materiales. Estas son semillas de bayas de vendaval. Mencionaste que querías encontrar algunos. Pero esto es todo lo que pude encontrar. Eso significa que tenemos que cultivar la semilla para que puedas alimentar con las bayas tu brizna de viento. La energía que contienen se acumulará y ayudará a mejorar el uso y la recolección de energía eólica. Eso significaría que pronto tendrás un gran espíritu de viento. Ella tomó una semilla y la examinó. Si los uso, debería combinarlos con esencia de nube. Es agua capturada de una nube pero de alguna manera contiene alta energía eólica. Estaba apuntando a una bestia de tipo fusión, el emperador de las nubes. Esto era nuevo para Clark. Nunca antes había oído hablar de un emperador de las nubes. Quiero ver el plan de crecimiento. Nunca había oído hablar de una bestia como esa. Esta noticia fue muy interesante para él y lo ayudaría a comprender lo que quizás no haya visto o leído en la evaluación de su sistema. El brazalete que encontré tiene ópalos de niebla. El dueño del puesto dijo que se trataba de una pieza de joyería de clase baja. ¿Dónde está su valor en los ópalos de niebla? Puede que no sean tan bonitos como otras gemas, pero puedes sacarlos para alimentar tu mecha espiritual y que crezca mucho más rápido. Este era un elemento que podría ayudarlo mejor. Esto es coral retorcido. Vi tu foto cuando estabas recopilando información sobre el material de crecimiento, así que cuando me la presentaron la compré. Tu brizna de agua la usará. Ella asintió. Apreció que Clark tuviera cuidado al comprobar en qué estaba trabajando. Por último, este es un esqueleto de ogro adolescente. Será el mejor recipiente para que la llama azul se convierta en un general de la llama azul o en un esqueleto quemado. Dependerá de ti cuándo y cómo usarlo cuando la llama azul esté muerta. Listo. Muchas gracias por pensar en mí. No estoy preparado para usar todo esto a la vez con mis planes de crecimiento. Tengo que hacer algunos ajustes, pero presentaré la amalgama a la Tierra. No consideré que tal material estaría aquí. Es completamente nuevo para mí. Ella sintió que había aprendido mucha información en estos pocos momentos a solas. Clark miró a Isa que se movía con entusiasmo de un lado a otro. Para ti, encontré estos. Clark dejó las agujas de cristal. Agujas de coser normales, ¿verdad? Bueno, fueron hechas de un golem de cristal más antiguo. Eso significa que tienen la fuerza envejecida y endurecida de un golem de cristal más antiguo y completamente desarrollado. El material perfecto para ayudar a tu golem de cristal a crecer. Isa no logró agarrar las agujas antes de que su golem de cristal pusiera sus manos sobre ellas. Los cristales que formaban su cuerpo ya habían convergido para llevarlos hacia su núcleo. Gracias, Clark, creo que a mi nuevo socio le gusta. Me alegra que a tu golem le guste. Creo que a tu duende de las llamas también le gustará. Clark entregó el núcleo del árbol de brasas. Es el núcleo de un árbol de brasas del norte. Debería tener una energía de fuego muy fuerte. Tal vez pueda usarse para un crecimiento único. Entonces estas son sales heladas. Si tu doncella de hielo entrena con ellas, debería poder generar su poder.
Sobre hielo mucho más fuerte. Los usaré tal como dijiste. Isa vio a su doncella de hielo mirando con interés las primeras sales. Quería ser más fuerte e Isa también lo sabía. La mejor manera de hacerlo realidad sería una formación única con un material único como este. El duende de las llamas también miró el núcleo del árbol de brasas, pero se contuvo. No crecería hasta que viera crecer a la doncella de hielo. Estaba muy apegado a alguien que debería ser su opuesto. Eso deja a Lit y tu anguila de medianoche. Clark miró a María, que hasta el momento la miraba con asombro. Estaba muy entusiasmada con el motivo por el cual Clark había reunido todo. Fue educativo pero también maravilloso. Es una coincidencia, pero encontré dos tipos de vidrio. Fragmentos de vidrio de estrella que pueden ayudar a que la anguila de medianoche crezca mucho. Debería ayudar a que adquiera un tamaño mayor y se convierta en una anguila de medianoche adolescente en lugar de una anguila de medianoche recién nacida. La idea era que María necesitaba que la anguila de medianoche creciera más rápido para ser un guardaespaldas mejor escondido. Había estado escondido en su espacio de domesticación desde que ella lo había incubado. Esto era todo lo que podía hacer mientras crecía. Lo entiendo. Sé que quiere estar más afuera, pero no puedo arriesgarme a que lo lastimen con lo débil que está ahora. Lit lo ha estado vigilando mucho. Esta era claramente una preocupación que María tenía y Clark estaba feliz de ayudar con ella. Eso nos lleva al último material. Esta es una canica. Más específicamente, canicas de vidrio de catedral. Se formaron después de que una poderosa bestia de tipo sanador espiritual creciera. Se transformó liberando el exceso de energía a su alrededor. Las canicas se crearon, lo que significa que la energía lo que quedaba se puso aquí. Es perfecto para que Lit lo use cuando se convierta en una medusa reina. La energía debería ser un catalizador para crecer cuando sea el momento adecuado. Así que este será el último material que Lit consuma para crecer por completo. Lo entiendo. Buscaré materiales que coincidan con esto. También necesito encontrar un material tipo veneno. Quiero fortalecer esa energía ya que el enfoque está en la curación. Y energía espiritual. Si Lit pierde el veneno, es posible que no se convierta en una medusa reina con las habilidades adecuadas para luchar como lo hacemos ahora. Ayudaré con eso tanto como pueda. Siento que Lit tiene algo de toma y daca cuando se trata de sus materiales. Puede que requiera algo más de energía, pero una medusa reina todavía se considera una evolución o crecimiento que nadie más entiende. Todos obtienen una medusa que no es realmente una reina sino una reina falsa. Se saltan la fase de crecimiento de la medusa princesa que desarrolla el cuerpo de medusa brillante para adquirir las energías necesarias. Después de mucha lectura, Clark había memorizado el plan que habían elaborado para Mayra. Todavía quedaba mucha energía espiritual y venenosa por reunir para Lit. Además de eso, María necesitaba entrenar con ella para utilizar mejor la energía dentro del cuerpo de Lit. Esa era la única manera de lograr un crecimiento perfecto y una mejor forma. ¿Y tú? No obtuviste nada para ti. Ella, María e Isa sintieron lo mismo cuando María hizo esta pregunta. Es curioso que digas eso. Logré conseguirle a Krim algunos dientes de dragón bebé. Le ayudarán con su capacidad de morder. Luego encontré un cristal de sombra muy fuerte para el huevo. Espero poder aprender más sobre él meditando y mirando. En mi espacio de domesticación más tarde debería poder mostrarme más. Clark realmente esperaba que ese fuera el caso. El sistema aún no le había dicho nada. Entonces encontré un objeto extraño que podría usar para Debbie. Necesito investigar en la biblioteca. Lo tengo absorbiendo energía de la muerte en lugar de energía espiritual o del alma. Quiero hacerlo crecer completamente único. Clark hablaba en voz baja mientras hablaba de Debbie. Necesitaba mantener las cosas ocultas. Hasta que lo entienda todo, atraigamos algunos negocios. Quiero ver qué podemos hacer con la gente que nos ha estado observando allí. A Clark no se le había escapado el hecho de que mucha gente los había estado mirando. Eran de otras familias poderosas que se esforzaban por fortalecerse y estar al lado de las familias más importantes de la ciudad. Claramente habían venido a explorar el grupo e intentar hacerse amigos o derrotarlos.
Se acababa de formar un nuevo apellido. Las 4 personas relacionadas y responsables de ello eran solo estudiantes. Estudiantes que habían mostrado audazmente habilidades geniales. Habilidades que ya se estaban extendiendo como la pólvora en rumores por la ciudad. Especialmente en un evento de comerciantes en la academia más grande de la ciudad. Capítulo 202, Pequeño zorro. Este es el tipo con el dragón. Lo es. Es eso. Un niño más joven corrió hacia el grupo y señaló a Clark. Naturalmente, los 4 se sorprendieron por la repentina conmoción. Clark esperaba que uno de los transeúntes mayores desafiara sus habilidades de evaluación. Sí, lo es. Te dije que tenía un nombre. Su nombre es Clark y él es quien me ayudó a conseguir mi nuevo socio. La chica que Clark había visto hace un tiempo a quien le robaron el huevo de la bestia estaba parada justo frente a Clark nuevamente. Veo que el huevo que te ayudé a elegir ha eclosionado. Espero que esa chica mayor no te haya molestado demasiado. Clark recordó la situación. Le había molestado mucho que un estudiante mayor obligara a uno más joven a renunciar a un huevo de bestia que él mismo había elegido. Para nada. Una vez que se formó el contrato, este pequeño ha sido mío. Y la niña que tuvo un diablillo de hielo estaba muy infeliz. Al parecer, tuvo que romper el vínculo y retroceder un poco para poder contratar una bestia diferente. Ella ni siquiera me miró cuando estábamos en el mismo dormitorio. Clark, ¿es esta la chica que estábamos recogiendo huevos y vimos el cangrejo de 1000 conchas? María recordaba vagamente que Clark le había contado que había ayudado a alguien con un huevo. Por supuesto, Clark le había contado a María el resto de los detalles más tarde, una vez que estuvieron caminando. María pensó que era una de las mejores cualidades que tenía Clark. No dejó que nadie en problemas sufriera. Sí, así es. Y parece que llega justo a tiempo para que nos calientemos para una sesión de evaluación de bestias. Ahora dime, ¿es este tu hermano menor? Lo soy. Yo también quiero ser un domador de dragones. Mi halcón con garras de acero y yo escalaremos montañas para que podamos encontrar un huevo de dragón. El niño mostró el joven halcón que se aferraba a su hombro. El suave brillo plateado del metal fue lo que hizo que las garras del halcón resaltaran a pesar de que era joven. Entonces, ¿qué tal esto? Te daré algunas instrucciones especiales después de ayudar a tu hermana nuevamente. Si las sigues perfectamente, es posible que puedas hacer más que solo conseguir un huevo de dragón. Es posible que puedas derrotar a algunos dragones. Clark tuvo que taparse la cara por la ración que le dio el niño. Bien con los niños, estoy tomando notas por ti, María. Isa le susurró a María haciendo que su rostro se sonrojara. Solo hubo una reacción que María tuvo ante esto y fue un rápido pisotón en los dedos de sus pies. Desafortunadamente, lo único que hizo fue que Isa lo esquivara y le sacara la lengua a su avergonzada amiga. Lo siento, no puedo pagarte. Solo quería darte las gracias de nuevo. No tengo plata ni oro para pagar una evaluación genial. La niña inmediatamente sintió que estaba siendo una sanguijuela. Fue terrible quitarle cosas a alguien que ya la había ayudado y que ella no había devuelto. Clark ya dijo que lo haría. Necesita presumir aquí porque muchos adultos lo están mirando en este momento. Es más que suficiente para devolverle el dinero ayudándonos en nuestra investigación. Ella aprovechó la oportunidad para enfrentarse a la niña y a su pequeño zorro blanco. Coloca a tu compañero en este escenario. Voy a ser un poco dramático. Necesito atraer a una multitud. Clark dio una advertencia antes de llamar a Crim. Crim, da un pequeño rugido. Es el dragón. Cúbrete los oídos rápido. Crimson está a punto de rugir. Clark colocó sus manos sobre las orejas del asombrado chico justo cuando Crim dejó escapar un rugido gutural que atrajo toda la atención de los alrededores hacia ellos. Hola, hola, hola. Bienvenidos a la Academia Nova. Estamos comenzando nuestro mejor espectáculo del día. Evaluación de bestia. Clark comenzó a caminar alrededor del pequeño zorro blanco usando más vibrato en su tono del que nadie le había escuchado antes. Estaba actuando como un showman. Preguntas, ¿qué bestia es esta? Un simple zorro de las nieves. Un zorro ártico.
Es solo un zorro albino. Bueno, eso es lo que nos preguntamos. Este pequeño zorro blanco carece de potencial o tiene trucos ocultos en su sangre. No había nada como un pequeño misterio para atrapar a la multitud. Clark pudo ver fácilmente que había enganchado a unas pocas personas decentes de esta manera. Como puedes ver, el pelo corto aquí en las piernas muestra que es un zorro de hielo o de nieve con afinidad elemental más pura. Pero el nombre más común que puedes encontrar en algunas revistas de investigación es zorro de cola de hielo. El sistema había cambiado algunos de los análisis desde la última vez. Había muchos más detalles que Clark no había visto. La razón. Sencillo, el huevo había eclosionado y había sido guiado por la niña que lo había incubado. Había más potencial debido a su vínculo. Esto trajo a la mente de Clark una teoría interesante. ¿Podrían las bestias cambiar sus rutas de crecimiento potencial simplemente al ser incubadas por diferentes personas? Parecía una posibilidad sólida que si pudiera investigar y publicar, eso lo haría infinitamente famoso. Dejaría esto para más tarde. Sin embargo, es incluso más diferente que eso. Ha sido criado con un entrenamiento diligente en torno a su energía elemental. Eso le ha ayudado probablemente a despertar la sangre de sus padres y de sus padres. Este es un pequeño zorro con el potencial de convertirse en una ventisca de 9 colas. Zorro. Raro y muy poderoso. Revisemos los planos y materiales. Clark todavía estaba alardeando mientras Isa había comenzado a escribir por separado de María y ella. Clark es un genio. La evaluación de bestias muestra cómo este puede generar negocios, publicidad y una gran investigación. Ahora solo necesito calcular los precios de cómo haremos las cosas. Entonces, perfecto. También puedo configurar un formulario de costo sugerido para los materiales. En un plan. Isa siguió divagando hasta que Clark la alcanzó. La lista de materiales y costos, por favor. ¿O simplemente estabas murmurando que era un servicio adicional por diversión? Su evaluación había terminado sin que ella se diera cuenta. Isa había estado en su propio mundo donde estaba creando una lista de costos de materiales y también sus ideas para ganar más dinero con este formato. Oh, aquí está. Todo terminado. Clark lo tomó mientras sonreía un poco. Encontró divertida la actitud nerviosa de Isa, pero tuvo que controlarse mientras los demás miraban. Isa, por otro lado, se dio cuenta de que su amiga se estaba burlando de ella y ya estaba jurando venganza. El mejor entrenamiento para desarrollar sus habilidades en el hielo y la absorción de energía es hacerlo cuando hay nieve. Eso debería ser unos meses. Eso significa que el mejor entrenamiento en este momento es trabajar en tu vínculo, fortalecimiento físico y, sobre todo, la habilidad única que tiene para vincularse con su domador. Estoy hablando de la segunda forma que solo un zorro ventisca de 9 colas tiene en cada etapa de su línea de sangre cuando se vincula con un domador. Clark sabía que este zorro sería la bestia más fuerte que esta chica jamás haya tenido. En realidad, también fue una sorpresa para él, ya que no esperaba que la niña de alguna manera despertara el linaje del zorro y el huevo lo tuviera. La habilidad principal que tiene esta pequeña se llama sacerdotisa de las nieves. Puede superponerse a la del domador dándole habilidades físicas, mágicas y únicas potenciadas. Una maravillosa habilidad de batalla y defensiva que puede salvar vidas. Ustedes, damas y caballeros, están viendo el comienzo de la futura estrella de la Academia Nova. La creciente multitud se estaba comiendo el acto de Clark. Era natural que la chica que había sido ayudada inicialmente quedara atónita. No solo por la multitud que aparentemente había aparecido de la nada, sino también por su propia bestia. El zorro tenía un gran potencial. Potencial que ella realmente podría permitirse el lujo de pagar. Con un poco de trabajo duro, podría fortalecer a sus bestias con pasos bien pensados. Isa se había superado con la primera lista. Ahora, trae ese pequeño halcón con garras de acero aquí. Todavía no estoy listo y tengo que asegurarme de que Cream vea a su hermano luciendo bien. El niño sabía que impresionar a un dragón es difícil. Los dragones estaban orgullosos de las historias que había leído. Por eso, cuando el pequeño niño corrió con cara seria,
Ya tenía la imagen de un gran dragón mirándolos con actitud impresionada. Te ayudaré a conquistar a tu dragón con todas mis fuerzas. La adorable escena fue suficiente para atraer aún más gente. Entonces tenemos nuestro próximo desafío. Evaluación de este halcón con garras de acero. Una especie joven pero poco común que todos sabemos que puede crecer hasta transportar 5 personas. Clark había entrado directo en eso. Sintió que estaba usando mucha energía. Pero también sintió que esto era divertido. Mostrando su talento para construir una reputación. Desarrollando sus recursos para convertirse en el más fuerte de la ciudad. Luego acabaría con la familia Mourne. Capítulo 203, Alquimia. ¿De verdad crees que mi halcón con garras de acero puede convertirse en un halcón fundido? El hermano pequeño del domador de zorros estaba encantado. Ya había empezado a idolatrar a Clark porque tenía un dragón, pero ahora era aún más dramático. Simplemente sigue este plan al pie de la letra y descubrirás el potencial de tu halcón. Recuerda, cada halcón con garras de acero tiene potencial. Lo que hace que cambie la dirección de crecimiento son los materiales, el entrenamiento que le das y tu vínculo. Mantén todos eso en mente mientras trabajas junto con él, entonces puede despertar la naturaleza elemental dual latente del metal y el fuego. La multitud que se había enamorado de la demostración de evaluación de Clark se conmovió de que incluso se tomara el tiempo para ayudar a un niño. Algo así demostró el profesionalismo y la amabilidad que poseía Clark junto con la forma en que funcionaría el negocio. Mientras tanto, Clark pensaba en cómo veía a los artistas de circo o al espectáculo en su vida y mundo anteriores. Siempre presentaban las cosas con estilo. Él tuvo que hacer lo mismo. La gente aquí siempre estuvo enfocada en domesticar y hacer crecer. Ahora podría atraerlos con el entretenimiento adecuado que les mostraría a todos una nueva forma de disfrutar los cambios en el mundo. Puedes preparar soluciones materiales también. Alguien entre la multitud gritó tan pronto como Clark despidió al domador de zorros y a su hermano pequeño. El desafío sonaba como si viniera de alguien que estaba preocupado en lugar de alguien que intentaba hacerles daño. Esto hizo que Clark se interesara más. Ven y muéstranos lo que tienes. Tenemos algo de experiencia y un estudiante mayor con nosotros que podría saber mejor sobre cómo combinar materiales. Si no, tenemos conexiones con un profesor destacado. Isa era una descarada. Utilizaría a Doc si fuera necesario para que su negocio fuera bien. Un joven que parecía tener la edad suficiente para pensar en tomar el examen de la Academia Nova se apresuró a llegar. En sus manos había un pequeño perro blanco y negro mientras tenía partes de algunos materiales. Sabueso de sangre poco común, deficiencia de energía. Este joven sabueso alcanzó recientemente un periodo de crecimiento ideal. Tiene la posibilidad de despertar la afinidad del viento y la tierra que lo convierten en el sabueso de rastreo ideal. Sin embargo, se le han entregado materiales que carecían de las energías necesarias. Ahora requiere una medicina especial de material mixto. El proceso para crear el... ¿Y dónde compraste estos materiales? Clark hizo la pregunta con más seriedad de la que la multitud había visto hasta el momento. Esto trajo un aire siniestro a toda el área. La cuestión era que la multitud no podía entender por qué esta era la primera pregunta y no la salud inmediata de los mejores. ¿Qué hay de mí? Los acabo de comprar en la tienda de osos andantes de allí. El chico iba a discutir, pero luego decidió que responder la extraña pregunta haría que todo avanzara más rápido. Entonces deberías llamar a los guardias. Esa hierba rayada por el viento se ha almacenado incorrectamente, la energía es la mitad de lo que debería ser. Ese cristal de tierra tiene pequeñas grietas que hicieron que perdiera casi toda la energía. Y por último, toda esa bolsa de no todos los huesos de conejo en polvo son huesos de conejo listos. Algunos de ellos son huesos de pollo comunes. Clark mostró algo de enojo. Estaba seguro de que el taller había tomado atajos provocando que hubiera menos energía en los materiales. Esto, a su vez, provocó que el sabueso se enfermara. La deficiencia de energía podría arruinar por completo el potencial de una bestia durante su periodo de crecimiento. La tienda de osos andantes no solo les vendió productos pobres, sino que esos productos provocaron que el perro de este niño fallara en su crecimiento.
Pero arreglaré esto. María, Isa, ella, traigan la olla de fuego y un poco de agua. Clark se puso unos guantes gruesos impermeables y observó cómo María y ella preparaban el fogón. Era una herramienta sencilla hecha con cristales de fuego y runas especiales. Pudo autocalentarse con la energía de los cristales hasta que se agotaron. Isa, comienza a agregar esa hierba a medida que el agua se calienta. Necesito mantener los huesos adecuados en el agua para difundir su energía en el líquido que estamos facturando. Ella podrá romper el cristal de la tierra y convertirlo en polvo. Entonces nosotros lo rociaré lentamente en el agua. El mundo que estaba haciendo Clark era el de un alquimista. Nadie esperaba ver tal demostración de brillantes habilidades. Además de esto, Clark no había mostrado sus habilidades de alquimia ante su grupo. Habían utilizado estas herramientas como espectáculo, pero no como aprendizaje real. Solo ella tenía cierta habilidad en el uso de estas herramientas. Incluso entonces, no se arriesgaría a crear algo sin que Doc estuviera allí para vigilarla. Combinaré estos. Activemos la olla caliente para hervir el agua hasta obtener una pasta espesa. Las energías internas se verán obligadas a morar dentro de la pasta. Luego cubriremos al sabueso con ella. Deberíamos poder revertir el proceso. Daño al agregar uno de nuestros cristales de tierra dentro de su boca. Clark estaba usando habilidades de alquimia y también mostrando métodos que solo los expertos en investigación se sentirían cómodos usando. Fue suficiente para sorprender a todos a un nivel completamente nuevo. Ver que todo lo que Clark estaba diciendo se estaba haciendo realidad fue suficiente para que la multitud entendiera su desconocida profundidad de conocimiento. El sabueso pronto quedó cubierto por una pasta de materiales y con gusto aceptó el cristal de tierra en su boca para recolectar la energía. El resultado también fue exactamente como dijo Clark. Las energías elementales acumuladas dentro del sabueso de sangre se activan por completo. En lugar de faltarle energía, de repente tuvo más que suficiente para crecer. Hubo pequeñas grietas cuando la pasta se secó y se desprendió. El sabueso de sangre claramente estaba creciendo en tamaño, alcanzando donde debería estar en su crecimiento. Todos quedaron asombrados al ver un crecimiento que no debería haber sido posible debido a la enfermedad que había contraído el sabueso de sangre. Es difícil decir que tu sabueso de sangre está perfectamente curado. Deberías darle al menos 3 días para que descanse. Pero debido a estas dificultades, es posible que tengas la oportunidad de convertir este pequeño sabueso en un sabueso templado. Es cuando las energías elementales del viento y la tierra fortalecen su cuerpo. Será bueno para rastrear y cazar. Clark parecía un poco más cansado y sudoroso. Esto fue de su trabajo de alquimia. Gracias, muchas gracias. El joven prácticamente le arrojó las monedas que tenía en el bolsillo a Clark antes de levantar su bestia. Los guardias ya habían llegado para ver la situación. Aún mejor, el dueño de la tienda de osos andantes se había sentido atraído por la multitud. Sin darse cuenta, habían entrado directamente a su arresto. Eso fue espectacular. ¿Viste cómo la multitud miraba con asombro? Incluso tengo un regalo que algunos me dieron por poder ver esto. Isa estaba agradeciendo en silencio a la diosa de la suerte por su sonrisa hoy. Una situación así y una habilidad recién adquirida eran difíciles de manejar. No fue mucho. Simplemente usé lo que había leído y me apegué a ello. A veces, aprender sobre otras cosas con anticipación es bueno. Esto fue un engaño, pero suficiente para que se dieran cuenta de que era la primera vez que Clark hacía alquimia. Lo suficiente como para distraerlos de dónde podría haber obtenido el conocimiento. No sabías cómo hacer eso de antemano. María estaba agarrando el brazo de Clark con asombro. Ella había visto el proceso y les había dado instrucciones muy claras. Fue muy impresionante. Registraré los resultados y el proceso. Puede usarse en el futuro para nosotros o venderse a otros. Puede que no seamos médicos bestias, sin embargo, tener la habilidad aumentará en gran medida mi investigación. Ella estaba dispuesta a pedirle a Clark muchas cosas. El proceso de fusión de materiales a través de la alquimia haría que las cosas fueran mucho más fluidas para ellos en el futuro. Especialmente cuando tenían que criar una bestia más dura.
Definitivamente me siento muy cansado ahora. Clark estaba sintiendo los efectos de lo que acababa de hacer. No tenía ningún conocimiento real de alquimia y no había entendido que la alquimia utiliza la energía de la persona durante el proceso. Por eso los materiales pudieron reaccionar y combinarse para formar cosas. Entonces necesitas descansar. ¿A quién le importa ganar más dinero? Hoy hicimos suficiente. La multitud entendió que todavía eran solo estudiantes. Algunos de ellos también entendieron que acababan de presenciar cómo un genio crecía ante sus ojos. Más aún, acababan de presenciar a alguien a quien los rumores ya mantenían en foco. «Puedes mostrar más de eso mañana», le susurró María a Clark mientras Isa le decía a la multitud que estaban contentos por la atención y los elogios. Ahora iban a regresar durante el día para disfrutar de las festividades. Capítulo 204, llamada de despertador. Al ver que Clark estaba llegando a su habitación para descansar, las tres chicas se miraron. Entonces dijiste que Clark mencionó que deberíamos ir a una mazmorra antes de tener que lidiar con el torneo de clases. Isa se había asegurado de memorizar lo que María le había mencionado. Si quieres una mazmorra para entrenar contra oponentes poderosos, no recomiendo la mazmorra esquelética, la mazmorra de aguas profundas o la mazmorra de hongos errantes. Contienen grandes cantidades de bestias que atacarán todas a la vez. Los materiales tampoco están en línea con lo que necesitamos. Ella ya había sacado una lista de mazmorras disponibles para alquilar por un día. Entonces necesitaremos una mazmorra que tenga bestias esparcidas aquí y allá. Como una contra la que podamos enfrentarnos individualmente o en grupos de 2 o 3. María sabía que Clark estaba pensando en ellos cuando quería que fueran a un calabozo. Sin embargo, tenía la sensación de que a él también le preocupaba pasar la prueba que había mencionado que Alexander le haría pronto. Esa debería ser la mazmorra del hombre lobo, pero potencialmente puede generar un alfa que los una. Es una mazmorra arriesgada. También está la mazmorra del ogro, pero es para aquellos con más experiencia debido a su capacidad de curación. Deja al orco caído. Calabozo. Ella todavía brillaba con la información que tenía. Esto se debió principalmente al hecho de que había sido estudiante por más tiempo. Había recopilado esta información a lo largo del tiempo. Me pondré en contacto con el administrador de la mazmorra de los orcos caídos. María, puedes ir a la biblioteca y registrar lo que puedas sobre un orco caído y un orco normal. Isa observó cómo María asintió en respuesta. Entonces ella, eso te deja a ti investigar los materiales que podemos obtener de él. Estaremos listos cuando lleguemos a la mañana. Las tres chicas se separaron cuando Clark ya se había quedado dormido. Mientras soñaba, Clark sintió que no estaba en un sueño normal. Sus ojos se abrieron y estaba rodeado por pequeños hilos de sombra. Se movían como si fueran arrancados por manos invisibles. Su cuerpo se sentía como si alguien lo estuviera arrastrando de aquí para allá. Lo mismo que estar enredado en un carrete de cuerda suelto. Fue algo asfixiante. Justo antes de que pudiera continuar, Clark se levantó de la cama con un ligero brillo de sudor en la frente. Creyó haber oído un crujido. O un sonido de ruptura, pero descubrió que su habitación seguía igual. Debbie había estado descansando en el espacio de domesticación para comprender mejor la energía que poseía. Krim todavía estaba digiriendo los dientes del dragón bebé y aprendiendo a crear dientes más duros usando su baba. ¿Qué fue ese sonido? Clark volvió su mirada hacia el bosque esquelético dentro del espacio domesticador del Edén. El huevo que descansaba en un nido de huesos tenía una clara grieta. Las sombras parecían bailar a su alrededor. No ha nacido, pero está cerca. Al ver que había un cambio en el huevo, Clark usó el sistema para analizarlo nuevamente. Huevo desconocido, para incubar. La especie extinta ha comenzado a salir de su huevo. Busca el que necesita. Por el catalizador que lo traerá de regreso al mundo. Llama a las sombras. Clama por aquel que le permitirá respirar de nuevo. El siniestro análisis se sintió más como si el sistema le estuviera advirtiendo. Más bien, el sistema intentaba guiar a Clark para encontrar los últimos materiales que el huevo necesitaba para eclosionar. Me estás ocultando cosas. Había un tono molesto en la voz de Clark mientras maldecía el sistema.
Odiaba que no fuera lo suficientemente inteligente como para responder a todo de forma normal. Pero tenía esperanzas de que eventualmente así fuera. Su proceso de pensamiento en esto se rompió tan pronto como escuchó el golpe en su puerta y el llamado de sus amigos. No estaba seguro de qué hora era, pero sabía que no estarían allí a menos que llegara tarde. Debido a la preocupación de llegar tarde, Clark se vistió y abrió la puerta rápidamente. Date prisa. Tenemos un lugar donde estar. Isa se golpeó la cadera con la mano esperando que Clark sacara su trasero por la puerta. María hizo todo lo posible por contener una risita ya que encontró la situación divertida. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos un cliente. Sé que ayer mostramos mucho, pero eso es muy rápido. La expectativa de trabajo era lo que Clark había decidido que era la razón del estado de ánimo de Isa, pero lo que no esperaba era que ella le entregara un paquete detallado de información. Nos dirigimos a la mazmorra de los orcos caídos. Es un lugar donde se envían los marginados de los grupos de orcos. Se cree que tiene una conexión espacial especial con las mazmorras de los orcos superiores y los orcos salvajes que se encuentran en el desierto. Esto significa que no se reproducen orcos en esta mazmorra, pero están constantemente allí. También significa que es una mazmorra que debe ser limpiada regularmente. La explicación de ella hizo que Clark sintiera aún más curiosidad sobre lo que estaba pasando. Pero él no la detuvo. Los orcos caídos tienen la extraña afición de romper cosas. Especialmente piedras para mostrar su fuerza. Esto significa que muchos materiales terrestres únicos o gemas raras ensucian las áreas donde viven. También tienen la habilidad de volverse locos después de experimentar suficiente dolor o estar cerca de la muerte. Eso significa que su fuerza se duplicará y su tolerancia al dolor se disparará. Ella estaba segura de que Clark había memorizado todo lo que dijo. Entonces, ¿por qué estamos hablando de rocas caídas? Clark tuvo una idea, pero estaba esperando escuchar lo que los demás tenían que decir. Alquilamos la mazmorra. Querías que todos fuéramos a una antes del torneo estudiantil y tu entrenamiento privado con Alexander. Eso significa que lo haremos hoy. Incluso tenemos el resto de la semana libre de clases debido a los preparativos del torneo. Ella investigó materiales, encontré información sobre orcos caídos e Isa usó los fondos del negocio para alquilarlos. Ahora podemos registrar materiales como suministros comerciales, convirtiéndolos en algo para mostrar. La noticia se dio a conocer porque María no pudo contenerse. Sin embargo, ella e Isa esperaban esto. Así que deberías estar preparado para la batalla. Todos vamos a luchar contra los orcos caídos. Podrás derrotar a oponentes duros. Y ni siquiera pienses en huir solo. Hoy también nos estamos evaluando unos a otros. Isa estaba segura que esto les ayudaría mucho. Todos tenían diferentes estilos de lucha y necesitaban mostrar lo que podían hacer. Si nos evaluamos mutuamente, entonces necesitaremos usar mis diarios. Ella tenía diarios para todos ellos. Los separé según nuestras fortalezas. Creo que es más fácil clasificar nuestras fortalezas por escrito. Entonces podemos reconstruir los defectos de nuestros estilos. Sabes, si no te conociera, sentiría que estuvieras invadiendo mi privacidad. Pero leer esto me hace preguntarme cómo he mejorado sin verlo todo en papel. La voz impresionada de Clark hizo que tanto María como Isa también se sintieran así. Tener todo organizado en páginas fáciles de leer. Esto les ayudaría a darse cuenta de lo que debían hacer y en qué orden. Por cierto, mientras estamos en una mazmorra debemos estar atentos a la oscuridad o materiales tipo sombra. El huevo se rompió hoy y necesita un catalizador para eclosionar. Todo listo. Vas a tener 3 bestias antes de que mi anguila de medianoche sea lo suficientemente grande como para defenderme adecuadamente. La actitud celosa de María hizo que Clark se sintiera un poco mal. Pero no podía controlar lo que el sistema le había dado. Materiales de sombra. Los orcos caídos son una especie de bestia deprimida. Fueron exiliados por ser más débiles o mutados de alguna manera. Debería haber algunos con energías periféricas como la oscuridad. Podemos buscar caminos menos explorados para ellos. Ella sabía que los orcos caídos periféricos serían donde vivirían esos materiales.
Los orcos son básicamente bestias terrestres, ¿verdad? Tienen que ser todos físicos. Es menos probable que haya sombras allí. Hasta donde Isa lo entendía, los orcos no necesitarían materiales de sombra. Eso es correcto. Suelen ser de tierra. Pero cuando son diferentes podrían ser exiliados. Los orcos superiores son pura tierra, mientras que los orcos salvajes son más tolerantes siempre que sean fuertes. Algunas energías elementales se consideran débiles, el viento, el agua, la luz y la oscuridad. Eso deja a los orcos salvajes usando llamas, tierra o energías únicas. Dado que ella había recopilado toda la información, era una fuente de conocimiento. Así que tenemos la oportunidad de encontrar algunos orcos únicos que pueden convertirse en materiales únicos cuando los derrotemos. También nos enfrentaremos a una multitud de variedades en lo que respecta a oponentes. Esto entusiasmó a Clark. Sintió que iban a un gran calabozo. Capítulo 205, Cambios. Oye, Clark. ¿Puedo preguntarte algo? Justo antes de llegar a la puerta donde el grupo tomaría un carruaje hacia las afueras, Isa se detuvo para hacer una pregunta. Por supuesto, puedo ayudarte con lo que necesites. Clark miró a sus 3 compañeros de equipo y descubrió que todos estaban esperando escuchar la respuesta. Definitivamente se trataba del otro día y de cómo logró tratar a la bestia enferma. ¿Cómo aprendiste alquimia? No estás tomando una clase de alquimia en secreto, ¿verdad? Las 3 chicas se inclinaron esperando la respuesta. No voy a tomar ninguna clase sobre alquimia. Simplemente la entendí un poco. Leí un poco sobre ello y conocí ese brebaje. Fue realmente afortunado. Pero sería útil aprender más. Parte de lo que Clark esperaba era que un rumor sobre él haciendo alquimia en público circulara durante los próximos días. Desde allí tuvo el presentimiento de que otro profesor vendría a buscarlo. Bueno, yo creo que es genial. Todos deberíamos aprender alquimia básica para poder hacer pociones curativas u otras medicinas. Especialmente antídotos. Podrían salvarnos la vida. María tenía una opinión diferente. Ella pensó que era mejor tomar esto como una oportunidad para mejorar a todo su equipo. Entonces encontraré los materiales de lectura adecuados cuando regresemos. Como ella ya estaba planeando hacerlo, Isa simplemente se encogió de hombros y estuvo de acuerdo también. Ella nunca tuvo la intención de aprender sobre alquimia. Sin embargo, el conocimiento la ayudaría cuando necesitara materiales más adelante en su vida. Saber más siempre fue ventajoso para cualquier comerciante. Están ustedes 4 aquí por el carruaje. Se alquila con el nombre de Isaro Uli. El hombre que los llamaba estaba mirando un papel con su tarea. Lo habían contratado para llevar a 4 personas a la mazmorra de los orcos caídos y regresar después de un día completo. Sí señor, somos nosotros. Yo fui quien hizo esta reserva. ¿Cuánto tiempo tomará llegar? Isa se estaba haciendo cargo mientras los otros 3 entraban al carruaje. Clark no dudó en dejar que Debbie se moviera invisiblemente por el carruaje. Él sería su vigía mientras viajaban. Una vez que comenzaron a moverse, el carruaje tomó caminos muy transitados fuera de la ciudad. La mazmorra de los orcos caídos era una de las pocas mazmorras que se podía alquilar. Fue así porque los enemigos singulares hicieron que fuera más fácil para los domadores más jóvenes entrenar sus estilos de batalla. También fue porque la familia más pequeña propietaria necesitaba el dinero. Este era a menudo el caso cuando una familia encontraba una mazmorra. Me pregunto si alguna vez encontraremos una nueva mazmorra para explorar. El sueño de María salió de su boca mientras se perdía en sus pensamientos. Fue una idea interesante ya que muchos domadores solo soñaban con esas cosas. Sabes, si entrenamos lo suficiente en la naturaleza, es posible que lo hagamos. He oído que antes de pasar del primer año al segundo año debemos pasar un mes entero en la naturaleza. Deberíamos usar ese tiempo para buscar uno. Por mucho que Clark sabía que era una quimera, aún apoyaba la idea. Realmente podría ser divertido. Ya casi llegamos. Algunos rezagados del último grupo todavía están acampando cerca y 3 comerciantes ambulantes están instalados allí. Si necesitas algo, estaré descansando cerca de donde está la caseta de vigilancia.
El conductor del carruaje gritó esta información ya que tendría que cuidar de los caballos rayados que tiraban de los carruajes. Después de todo, eran su medio de vida. Eso fue mucho más rápido de lo que pensaba. Bien. Fue una suerte que las mazmorras estuvieran cerca de la ciudad. Clark se dio cuenta de que esa era una de las razones por las que la ciudad había crecido tan bien. Las mazmorras eran fuentes interminables de materiales que podían usarse para hacer muchas cosas diferentes. Alimentos, armaduras e incluso medicinas eran solo 3 ejemplos de los recursos que contenían las mazmorras. Recuerda, esta mazmorra es un bosque podrido porque los orcos caídos solo rompen y destruyen cosas por ira. Son completamente estúpidos en su mayor parte. No toques nada que parezca estar pudriéndose. Isa tuvo que advertirles a todos nuevamente. Los peligros del veneno siempre estuvieron ahí, especialmente en una mazmorra como esta. Creo que puedo oler de lo que estás hablando. María tenía la mano tapada la nariz mientras se acercaban a una puerta alta hecha de piedra. Estaba albergado por un arco de piedras grises similares, pero claramente no tenía origen humano. Debe ser la nueva ronda de alquileres. Bienvenido a la mazmorra de los orcos caídos. Encontrarás muchas cosas aquí hoy. Nos has reservado 24 horas completas. Eso significa que tendrás una cantidad decente de recompensas después de tu casa. Siéntete libre de vender cosas tan pronto como salgas. Si te preocupa transportar cosas, puedes pagarle a uno de los porteadores que empleamos por una pequeña tarifa. El hombre que los saludó cuando saltaron del carruaje era claramente una persona de estatus en lo que respecta a la familia propietaria de esta mazmorra. Estaba vestido mejor que las demás personas a su alrededor. Especialmente comparándolo con los pocos guardias y demás personal que hay alrededor. No es necesario, entraremos y saldremos con todo lo que deseemos sacar. Clark silenció al hombre que estaba a punto de iniciar otro intento de ganar dinero. Estaba claro que esto era solo parte de su trabajo y de su intento de enriquecerse. Ah, bueno, entonces vamos a abrirte esa puerta. Sigue tu camino y recupera el precio que pagaste. El hombre casi los empujó al calabozo. Por mucho que todos quisieran maldecirlo, él simplemente estaba impulsando su negocio. Grosero, es mejor que se quede aquí fuera de los muros, donde puede ser grosero con los árboles. Un fracaso de comerciante si alguna vez vi uno. La ira furiosa que Isa había disipado al darse cuenta de que el hombre nunca sería comerciante. La familia lo envió aquí y eso fue todo. Entonces, este lugar tiene una sensación bastante rancio. Mientras Isa estaba distraída, María había comenzado a asimilar la sensación del calabozo. Estaba apenas en los primeros escalones pero ya podía sentir el aire húmedo y estancado. Esto se parece menos a una mazmorra de orcos y más a una tumba podrida. La única razón por la que Clark dijo esto fue porque podía sentir el matiz de energía de la muerte en el aire. Debbie también podía sentirlo y lo absorbía con gratitud para usarlo más tarde. No debería ser así. Sí, debería pudrirse. Eso es algo normal en una mazmorra de orcos caídos. Sin embargo, la mazmorra debería tener una brisa cálida y una atmósfera parcialmente nublada en el primer piso. Esto no es normal. Desde que ella había recopilado la información sobre la mazmorra, nadie dudaba de ella. No pensarías que algo anda mal con la mazmorra. ¿Verdad? Isa se había asustado un poco al pensar en lo fácil que era conseguir esta mazmorra de orcos caídos. La mazmorra está cambiando. No es así. Clark entendió el raro fenómeno que había sucedido. Lo mismo que mucha gente ocultaba a los demás porque una mazmorra cambiante era peligrosa. Este proceso ocurría de vez en cuando en una mazmorra que tenía grandes cantidades de ciertos monstruos. Cuando cambiaron, los cambios podrían ser muy peligrosos o mínimos. Pero eso fue todo, cuando la mazmorra cambió, se convirtió en un problema completamente diferente. Una mazmorra de orcos caídos que se vuelve más podrida como los muertos vivientes significa que ahora son mucho más difíciles de derrotar. No sentirían dolor. No se detendrían cuando alguien atacara. Eso significaba que potencialmente estaban fuera de la liga del grupo. Movámonos lentamente y comencemos a registrar lo que vemos. Ella debería poder hacer un mapa detallado de la mazmorra.
incluso si ya se ha movido. Esta fue una buena oportunidad para trabajar en reconocimiento y también vender un buen mapa de una mazmorra potencialmente alterada. Las escaleras y el camino parecen ser los mismos. Eso solo significa que los monstruos pueden haber cambiado. Tan pronto como ella lo pronunció, Clark vio una bestia. Orco caído podrido poco común. El orco caído y podrido ha entrado en contacto con la mordedura de un zombi. Esto provocó que el cerebro se pudriera junto con su cuerpo. Solo le importa la muerte y el consumo interminable. Las uñas contienen una potente carne podrida que puede infectar fácilmente cualquier cosa que rasque. El punto débil es la base del cuello que normalmente estaría cubierta de pelo duro. Lo creas o no, el orco caído y podrido tiene potencial de crecimiento. Pueden llegar a ser. El sistema le dio a Clark todo lo que necesitaba saber mientras sacaba su lanza. No necesitó la ayuda de nadie para ganar esto. Capítulo 206, Casa Podrida. Esta es una progresión normal para una mazmorra así. Es lo mismo con la mazmorra semihumana salvaje en el sur. Esa tuvo una progresión similar porque los semihumanos exiliados fueron enviados allí. Eran los poco inteligentes que no podían ascender a ser más que las bestias. Ella recordó esto de sus estudios. Era común en los años superiores aprender sobre esos lugares. Entonces tendremos que estar preparados para eso. Si esta es la siguiente etapa de la mazmorra, entonces cambiará las clasificaciones. Como Clark estaba listo para ello y esto no era un plan, se preparó para lidiar con el orco podrido frente a ellos. Espera, no puedes sentirnos. Mira. María detuvo a Clark y señaló la característica del orco podrido. Tiene los ojos y los oídos podridos. Eso significa que no puede hacer mucho. Incluso si no huele, no podrá superar su propio olor. Tienes razón. Todas las mazmorras zombies tienen la misma cualidad. Dependerán de la energía. La magia que uses. Si atacas, lo enviarías a un frenesí salvaje. Esta podría ser la mejor manera para que podamos reclamar algunos de los elementos que pueden quedar aquí. Clark sintió que incluso Isa sabía más dejándolo atrás. Tal vez me he concentrado demasiado en la batalla. El anfitrión se ha dado cuenta de su mayor debilidad. Centrarse exclusivamente en la batalla, la venganza y el progreso ciego. El sistema parecía burlarse de él, pero rápidamente recordó que tenía más inteligencia. Clark respondió mentalmente. Es por eso que estuviste en silencio por tanto tiempo a pesar de que dijiste que tenías más inteligencia. El anfitrión tiene razón. Las condiciones ocultas se han cumplido. El desafío de la mazmorra comenzará. Misión: desbloquea completamente la inteligencia del sistema. El anfitrión finalmente se ha dado cuenta de su debilidad y necesita la orientación adecuada. Durante muchos días, el presentador ha estado emocional y distraído. Ahora existe la oportunidad, sin distracciones, de mejorar las fortalezas centrales del anfitrión. Requisito: limpiar la mazmorra de orcos podrida. Recompensa: inteligencia del sistema completamente liberada. Análisis: orientación y alguna información oculta ahora accesible. Buena suerte, mi anfitrión. Lo he decidido. Vamos a limpiar esta mazmorra hoy. Por lo que me mostraste, es una pequeña mazmorra de un piso con bestias errantes. Eso significa que solo tenemos que derrotarlas y encontrar al orco podrido que se ha convertido en el gran jefe. La forma en que Clark dijo esto hizo que las tres chicas se preguntaran de dónde había sacado esa repentina pasión. Crimson, corta los tendones de las piernas de ese orco. Debbie, toma los brazos. Yo lo terminaré. Las órdenes repentinas cuando apareció Crim se siguieron al pie de la letra. Crim corrió hacia adelante y cortó con sus garras antes de que el orco podrido pudiera hacer algo. El primer corte cortó limpiamente la suave carne de la pierna izquierda del orco, provocando que cayera. Mientras estaba en el aire, el segundo corte de las garras de Crim cortó la otra pierna. Hubo una pequeña risa cuando Debbie apareció en el aire. Aparecieron dos garras hechas de un aura fantasmal oscura. Clark podía sentir la energía de la muerte condensada dentro de ellas. Bien. Clark observó cómo las garras cortaban los brazos del orco.
Estaba orgulloso de que Debbie hubiera dominado la energía de la muerte hasta ese pequeño grado. Pero incluso un pequeño grado de dominio era un gran poder. Más que cualquier otra bestia con cualquier otra energía. Con un solo movimiento fluido, la lanza de Clark cayó y atravesó la cabeza del orco. Entonces, ¿te gusta el nuevo movimiento sobre el que he estado leyendo y que entrenaré hoy? Se llama luna giratoria. Básicamente, es un arte de lanzamiento que encaja con mi habilidad con la lanza. Tengo una petición. Deja de sorprendernos así. Isa sintió que había subestimado radicalmente a Clark una vez más. Podía ver valor en muchas cosas, pero cada vez que valoraba a Clark siempre lo subestimaba. Incluso cuando sentía que le estaba dando demasiado crédito. Sabes que él no hará eso. Estoy muy seguro de que todo aparece en su mente por casualidad. María se rió levemente pensando en las muchas veces que Clark la había sorprendido. Una buena adición para nuestras batallas. Esas agujas arrojadizas son mejores para atraer y debilitar ligeramente a las bestias. Esto será más letal. Estoy de acuerdo. Clark estaba seguro de que ella vio los enormes beneficios que obtendría si él usara este movimiento de luna giratoria para lanzar su lanza. Pero de lo que no estaba seguro era de con qué frecuencia podría entrenarlo. Este movimiento significó que perdió una de sus lanzas y tendría que luchar sin tener una como respaldo. Aquí solía haber árboles. María había comenzado a mirar alrededor del área donde acababan de luchar contra el orco podrido. Debajo del camino por el que se encontraban había muchas partes rotas de árboles en el barro. El suelo parecía haber ayudado a que las raíces se pudrieran a medida que se acumulaban los cuerpos de las rocas. Es más como un campo de cosas podridas que cualquier otra cosa. Esta podría ser muy buena energía para Lit ya que ella necesita las energías venenosas. También creo que Debbie es capaz de ganar mucho. Por lo que Clark pudo sentir, la energía que Debbie estaba usando fluía mucho más fácilmente que antes. Esto se volvió cada vez más claro a medida que Debbie se movía a su alrededor con una fluidez que le faltaba en otros lugares. Entonces los materiales que encontremos serán en su mayoría para Clark y María. Eso significa que necesitaremos encontrar algo de lo que quedó antes de que comenzara la podredumbre. Es posible que podamos encontrar algunas cosas. Isa ya estaba en connivencia con ella. Estarían explorando materiales que podrían haber quedado de los orcos caídos recientemente agregados o incluso de las plantas naturales que crecieron aquí. Habrá nuevas plantas adicionales que podremos encontrar. Las orquídeas podridas, el musgo rojo e incluso variedades de hongos. Este es un buen lugar para todas ellas. Supongo que también habrá nuevos materiales raros que pueden ser específicamente los orcos zombies son raros, pero están en proceso de convertirse en ellos. Ella ya había comenzado a examinar el cuerpo del orco para raspar los pequeños hongos que comenzaban a crecer. No me di cuenta de que existirían tales cosas. Estaré atento. Clark miró los pequeños hongos que comenzaban a crecer en el cuerpo del orco para ver qué le decía el sistema sobre ellos. Hongo burbuja blanco, poco común. El hongo burbuja blanco recibe su nombre debido a la forma redonda de la cejilla del hongo y su color blanco puro. Este hongo posee una energía venenosa única que puede ayudar al crecimiento de los mejores tipos de veneno. También se puede utilizar como antídoto para los babuinos aulladores que habitan en las exuberantes selvas. Si hay esporas de esos hongos burbuja blancos, deberíamos guardarlas. Si podemos cultivar algunas en el laboratorio, podremos venderlas regularmente. Isa captó la idea al instante. Entonces también quieres convertirte en botánico o herbolario. No está lejos de ser un alquimista. Te verás muy presionado a menos que encontremos a alguien con una bestia relacionada con la naturaleza que los cuide. Como un hada del bosque o un gnomo de pulgar verde. La voz burlona que tenía Isa también reconocía lo que Clark había dicho. Ya había encontrado una manera de ganar una pequeña cantidad de dinero constantemente. Una forma de poder obtener ganancias constantemente incluso cuando su negocio se desaceleró. Sin embargo, no podemos distraernos. Salva el cuerpo y podremos ocuparnos de él más tarde. Clark dijo esto debido al ruido sordo que pudo escuchar a lo lejos. Otro orco en descomposición estaba cerca y podían seguir cazando. María acabará con este.
Tu anguila de medianoche debe poder ver una batalla real incluso si todavía es demasiado joven para atacar. Estoy de acuerdo, yo me encargaré. Lit envolvió a María convirtiéndose en la forma de equipo que había obtenido al convertirse en una princesa medusa. El aura que tenía María mientras se quitaba la capa la hacía parecer una princesa real. Como si estuviera destinada a estar ligeramente por encima de los demás. La sombra bajo los pies de María se extendió mientras la anguila de medianoche se revelaba y nadaba por el aire. Observó atentamente mientras observaba las sombras. Prefería estar allí para esconderse y relajarse. Estar al aire libre lo hacía muy incómodo. Ya ha crecido 1 pulgada desde la última vez que lo medí. El desarrollo debe acelerarse por el espacio de domesticación único que tiene María. Esto debería mostrarnos qué tan rápido puede crecer una bestia cuando la cría un domador mucho más fuerte que ella. Las notas de ella mostraban cuánto deseaba aprender de esto para cuando le avisaran a alguien sobre una nueva bestia. La oportunidad de aprendizaje perfecta. Capítulo 207, Clima de mazmorra. La velocidad que usó María fue un poco más rápida de la que Clark la había visto moverse anteriormente. Era una señal clara de que tener dos bestias compartiendo energía con ella estaba empezando a fortalecer su cuerpo aún más. Pero lo que realmente tomó a todos por sorpresa fue que ella había cambiado su forma de moverse. Ninguno de ustedes la ha visto usar esos pasos, ¿verdad? Isa y Clark asintieron con la cabeza en respuesta a la pregunta de ella. Entonces finalmente lo está mostrando. La primera vez que la observé practicando en el lugar mientras leíamos algo de información después de nuestras primeras batallas. Ahora puedo ver que se siente cómoda usándolo en una batalla real. Eso significa que debería saber cómo se llama la habilidad de movimiento. La técnica que María estaba usando la hacía parecer como si se moviera en diagonal y al mismo tiempo aceleraba. Era una técnica extraña, por decirlo menos. Creo que se llama movimiento de ondas fluidas. Asumiría que fue dado por tu mentor, Alexander. Esa es la mejor teoría que se me ha ocurrido. La certeza en la voz de ella hizo que tanto Clark como Isa estuvieran totalmente de acuerdo. Eso solo significa que ella se está acercando a Clark. Tendré que ponerme al día. Con más motivación. Isa tenía el deseo de pararse y enfrentarse a uno de los orcos en descomposición. Eso fue hasta que María hizo contacto con aquel con quien estaba peleando. La daga de María se movía muy rápidamente después de que ella atravesó las piernas del orco podrido. Apenas había comenzado a moverse tras ella cuando la daga hizo contacto con su pierna. Desafortunadamente, el corte fue demasiado superficial. Los orcos en descomposición se encuentran en diferentes estados de descomposición. Eso significa que los más nuevos tienen una piel más dura como la que tendría cualquier orco. La sensación de su lanza cortando la piel del orco y la facilidad con la que Debbie y Krim cortaron las piernas y los brazos del orco estaban claras en sus mentes. Pero saber que había sido un orco más débil le trajo comprensión y preocupación. Eso es correcto. Podríamos encontrar algunos de los orcos que acaban de ser exiliados a esta mazmorra. Lo que significa que vamos a luchar contra los orcos marginados que tienen cuerpos, ojos, oído y sentido del olfato adecuados. Ella se sintió aliviada de que ella y los demás hubieran obtenido la información adecuada. Si no lo hubieran hecho, estarían en desventaja informativa. Tanto es así que entrar en contacto con un orco caído real podría provocar su muerte. El siguiente paso de María después de notar que su corte era demasiado superficial no fue lo que esperaban que hiciera. Clark asumió que atacaría con toda su fuerza en un punto débil. Lo mismo que haría cualquier atacante tipo asesino. Sin embargo, María hizo algo más. Atacó el mismo punto de la pierna del orco una y otra vez. La velocidad a la que se movía aumentaba mientras luchaba hasta el límite. Cuando hizo el último corte, la pierna ya estaba cortada hasta el hueso. El peso del orco hace que el hueso se rompa y el orco caiga. Después de tantos ataques, María no desperdició la oportunidad que se había creado. De un gran salto, María aterrizó sobre la cabeza del orco y lo apuñaló hacia abajo con su daga. Atravesó el lugar donde alguna vez estuvo un globo ocular, justo en el cerebro. Una bestia, incluso un zombi, necesitaba el cerebro para regular la energía.
Solo un esqueleto podía sobrevivir sin cerebro y todavía tenían limitaciones en otros aspectos. Uf, no es justo. Quiero atacar a uno. Isa observó cómo ella había convocado la llama azul para revelarse. Había un solo punto azul que se acercó a otro orco cercano que había podido sentir la energía en el aire y comenzó a cazarlo. Ella no necesita dos. Toma el que está al lado. La piel se ve más débil, por lo que debería ser una buena oportunidad para practicar ataques de combate cuerpo a cuerpo. El estímulo de Clark llevó a que la doncella de hielo se fusionara con Isa. Buena idea. Cuidado con mi nueva hoja de hielo. El agua en el aire fue atraída hacia la mano de Isa mientras corría. Lo que surgió de esto fue un trozo de hielo azul con forma de espada. Esta espada de una sola hoja hizo que Clark sintiera un profundo escalofrío. La espada se formó rápidamente y con una gran cantidad de energía helada. No cualquier bestia o domador podría hacer esto. Fue un milagro que Isa no sintiera que su mano se congelaba mientras sostenía la espada helada. Esto salió a la luz con aún mayor asombro cuando cortó al orco podrido. La piel del orco se congeló y al instante se desprendió del cuerpo. Un solo aliento fue todo lo que necesitó para que la piel se hiciera añicos. Un ataque devastador sin duda. No debería quedarme atrás solo porque alcanzaste el objetivo más rápido. La única respuesta que tuvo ella fue de rivalidad. Clark no estaba seguro de cuándo ella había comenzado a verlos como rivales iguales, pero se alegró de verlo. Esto solo demostró que el grupo había crecido individualmente junto con el conjunto. Cuando la llama azul salió del costado de ella, bailó en el aire hasta aterrizar justo en la cara del orco podrido. Como si se encendiera gasolina, las llamas azules envolvieron la organización podrida. Los vapores de carne tóxica quemada llenaron el aire antes de que el orco se convirtiera en cenizas. La llama azul no había dejado nada atrás. Un muy buen experimento. El orco es incapaz de contener o resistir las llamas. Incluso la anulación del dolor de la podredumbre no fue suficiente. Eso significa que debería poder exterminar mejor a estas bestias. Ven y habita dentro de mi estoque. Ella desenvainó su estoque. La pequeña piedra preciosa en la empuñadura del estoque brilló cuando fue desenvainada. La llama azul aterrizó sobre él. Espera, tu estoque no. Clark quedó atónito al ver que el estoque brillaba en azul con las mismas llamas que el fuego fatuo en lugar de causar ningún daño al estoque. El metal utilizado para forjar esto proviene de un volcán. Eso significa que es extremadamente resistente al fuego. Y si se rompe, haré que mi madre lo vuelva a forjar. Ella estaba segura de que podría utilizar cualquier forma de ataque que necesitara en esta etapa de su crecimiento. No solo tenía mejores conocimientos sino también mejores armas debido a su avanzada edad en comparación con los otros tres. Esto es genial. Clark quedó más que impresionado al ver a los tres orcos derrotados. O lo que quedó de ellos. Las tres chicas habían comenzado a adaptarse al crecimiento de sus bestias. Incluso alterando las técnicas de batalla sin ninguna cooperación de los demás. Es posible que necesitemos trabajar en equipo en lugar de en la fuerza individual. Esta fue una comprensión que muchos grupos jóvenes extrañarían. Clark sabía que tenía que hacerse más fuerte por sí mismo. Era un requisito que no podía eludir. Sin embargo, si no aprendía a trabajar en equipo, podrían convertirse en sus peores enemigos. Este problema fue algo que causó que muchas personas murieran en la naturaleza la primera vez que salieron en grupo. Estoy de acuerdo. Deberíamos luchar juntos en una mazmorra diferente. Esta nos hará más fuertes, pero no como grupo a menos que encontremos un grupo de estas cosas podridas. María no estaba feliz de estar luchando contra bestias que olían tan mal. Tampoco le gustaban las cosas en las que las habilidades curativas no funcionarían. La podredumbre era enemiga de la curación, ya que no se podía curar algo que ya estaba muerto. Hectómetros, si trabajamos individualmente o en parejas podría ser mejor. Pero no quiero separarnos. Si nos topamos con un gran villano estaremos en desventaja. Isa sabía que la mazmorra de un solo piso parecía segura pero en realidad era más peligrosa. Siempre existía la posibilidad de una emboscada o de chocar con la bestia más fuerte allí. Estoy de acuerdo con esa conclusión.
Puede que seamos más fuertes de lo que éramos, pero todavía somos débiles en el gran esquema de las cosas. Solo puedo usar ataques únicos con mi llama azul en este momento. Es efectivo aquí, pero no en todas partes. Ella ya podía demostrar que tenía debilidades y saber que ayudar a sus otras bestias era la solución para ellas. De acuerdo, avanzamos juntos. Lo único que tenemos que hacer es descubrir qué está pasando allí. Clark vio nubes más oscuras en el cielo de la mazmorra. Esto no era tan normal como la mayoría de las mazmorras porque el clima rara vez cambiaba. Ese es un fenómeno de tormenta. Es normal en esta mazmorra. Pero ahora que estos orcos en descomposición están aquí, puede que las cosas se vuelvan más difíciles. Su carne se hinchará, lo que hará que sean derrotados más lentamente. La evaluación de ella hizo que todos se pusieran rígidos cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Capítulo 208, Trueno y lluvia. Con la advertencia de ella fresca en la mente de Clark, comenzó a buscar caminos. El mapa que habían tomado era el mapa marcado más reciente de la mazmorra de los orcos caídos. Normalmente esto se encontraría. Sin embargo, con la lluvia y otros cambios en la mazmorra, los caminos cambiarían. Deberíamos regresar por ahora. Esto será más difícil de lo que pensábamos. A María le preocupaba que tuvieran un mayor riesgo de lesionarse. Se suponía que esto era un entrenamiento. No supone un riesgo importante para sus vidas. Tenemos impermeables, comida y hemos aprendido mucho. ¿Por qué deberíamos rendirnos? Esto es entrenamiento, tienes razón, pero esto también es real. Si no ponemos algún riesgo en esto, seguiremos siendo débiles. Por más tiempo. Clark sabía que los estaba presionando a arriesgar cosas que no esperaban en esta mazmorra. Pero él no se detendría a sí mismo ni a ellos huyendo de un desafío. Continuaré. El riesgo es el mismo. Incluso en la mazmorra más débil, las pruebas que proporciona la academia, existe el riesgo de muerte. Incluso caminando por la calle. Es simplemente una forma diferente de muerte. La lógica de ella fue la que tomó la iniciativa antes de que Isa pudiera siquiera decir lo que pensaba. Ninguno de ellos pudo decir una palabra cuando ella señaló las figuras sombrías de 5 orcos podridos que se acercaban a ellos. Así que estamos luchando. Hagamos esto. Clark corrió hacia adelante. Se sorprendió al ver que Krim se movía mucho más rápido ahora que estaba lloviendo. Esta era una característica que no se había dado cuenta de que Krim tendría. Ni siquiera el sistema se había dado cuenta de esto. Pero cuanto más pensaba en ello, más sentido tenía. Los limos eran un tipo de bestia que tenía cuerpos fluidos con un solo núcleo. No fueron asesinados fácilmente debido a esto. Pero había muchas formas de limos. Algunos vivían en magma fundido mientras que otros vivían en agua. Creyendo que su núcleo era lo suficientemente fuerte, Clark recordó haber escuchado que los limos podían moverse fácilmente a través de su afinidad elemental. Por lo tanto, si el limo tuviera la más mínima relación con ese elemento, entonces podrían moverse a través de él. Ella escribió esto como una teoría. Krim vino de la médula ósea de un dragón de agua. Clark visitaría esto más adelante en su investigación. Si Krim proviniera de los huesos de un dragón de agua, eso explicaría por qué pudo aumentar su agilidad bajo la lluvia. Un gran estallido de trueno iluminó a los orcos podridos que tenían delante. Sorprendentemente, también iluminó la figura de María que había demostrado que tenía la velocidad por encima de todas. De alguna manera había logrado escabullirse delante de los orcos que les cortaban las rodillas. 2 de los orcos en descomposición fueron fácilmente derribados al suelo, donde Krim y Debbie atacaron sus cabezas de inmediato. María también logró atacar a los otros 3, pero descubrió que eran más duros. Destacó en velocidad, veneno y curación. María falló en poder y defensa en este momento. Los defectos que ella estaría trabajando para mejorar. Por eso la anguila de medianoche observaba atentamente. Vería las cosas que necesitaba proteger a medida que creciera. Los orcos restantes fueron alertados sobre el grupo y atacaron. Isa se había acercado lo suficiente como para usar ataques. Su duende de llamas era inútil aquí ya que la lluvia lo debilitaría.
El golem de cristal se movía demasiado detrás de ella debido a que el barro ralentizaba sus movimientos. Eso significa que todavía estaba usando las espadas heladas que ahora podía crear más fácilmente bajo la lluvia. Los ataques dejaron una porción congelada en los cuerpos de los orcos en descomposición. No estaba cortando la dura piel de los orcos lo suficiente como para derrotarlos por completo. Sin embargo, los trozos de hielo que tenían encima eran un gran obstáculo para sus movimientos. Le dio a ella la oportunidad de usar su estoque para atacar mejor. Dado que la lluvia debilitó los ataques de la llama azul, ella sabía que tendría que usar otros métodos para atacar. No podía sacar su brizna de tierra porque la lluvia la debilitaría y la brizna de viento también era demasiado débil. Esto la hizo llamar a la nueva brizna de agua alta. Prosperó bajo la lluvia. Como Clark no había visto la brizna de agua utilizada en la batalla para ayudar a ella, decidió contenerse y observar. María e Isa se encargaban fácilmente de un orco con sus ataques mientras Krim y Debbie atacaban al otro. El último quedó completamente en manos de ella. Con su estoque, ella atravesó la brizna de agua, sorprendiendo a Clark. No había pensado que ella atacaría a su propia bestia. Sin embargo, notó que en lugar de sufrir daño, la voluta de agua cubrió el estoque tal como lo había hecho la voluta de llama azul. Este era otro método para que el fuego fatuo reforzara su estoque. El beneficio instantáneo de esto salió a la luz en segundos. El siguiente ataque al orco provocó que una ráfaga de agua brotara de la herida. Este fue un ataque brutal y penetrante con un daño de segunda etapa que inflige un ataque de agua. Ningún enemigo golpeado por esto podría curarlo o sobrevivir fácilmente. Tendrían que ser extremadamente duros para no dejar que este ataque los derrote. Contra los movimientos insensibles del orco en descomposición, el ataque de doble etapa del estoque de ella parecía no hacer más que causar daño. Sin embargo, Clark vio esto de manera diferente, observó cómo ella golpeaba una y otra vez cerca de los puntos vitales. Los puntos del cuerpo del orco donde se conectaban los huesos. Donde el orco sufriría el mayor daño. Literalmente estaba diseccionando al orco mientras aún se movía. Un espectáculo aterrador de presenciar. Nunca me meteré con ella. Los investigadores dan miedo. Esta lección llegó a su fin cuando ella vio al orco caer de bruces frente a ella. Una simple perforación final en el cuello hizo que el cuerpo se dividiera por completo en partes básicas que se podían guardar fácilmente. Creía que los orcos largueros serían los orcos caídos recién llegados. Eso es hasta que sean atacados y comiencen a pudrirse. Después de eso, debe haber de 1 semana a 3 semanas de capacidad defensiva más fuerte dentro de ellos. Después de ese punto, se descompondrán en bestias cada vez más débiles, eventualmente pueden convertirse en orcos esqueléticos, pero eso es poco probable ya que la mayoría de sus huesos parecen estar rotos en las batallas. Tuviste tiempo de analizar completamente al orco mientras luchabas. Isa se sorprendió tan pronto como ella y María escucharon esto. Habían logrado terminar su propia batalla a tiempo para ver a ella terminar la suya. No, analicé los 5 y saqué conclusiones mientras luchamos. Se trata de ser observador de múltiples bestias. Tuve una clase que se centró en realizar un seguimiento de los aliados y múltiples enemigos. Veré si puedo presentarte al profesor de batalla. En otro momento. Puede que te gusten sus clases extra. Entonces lo esperaremos con ansias. Isa decidió que el grupo no tenía nada que perder al hacer esto. Por lo tanto, lo mejor era aceptar de inmediato. Clark, ¿cómo quieres encontrar más de ellos? Este lugar está cambiando a cada segundo. Yo esperaría que fuera aún peor. Deberíamos atraerlos aquí. Podemos hacer que nuestras bestias usen habilidades. La brizna de agua alta de ella podrá tener el mayor efecto con la lluvia. Haga que cause una gran impresión con la lluvia. Eso debería establecer una señal de alguna manera. Entonces los atacamos y los derrotamos hasta que llegue el más grande. Eso debería funcionar. Pero si vienen demasiados a la vez, nos retiraremos. Quiero entrenar contra ellos, pero no contra un enjambre masivo. Eso sería una tontería. Isa sabía que incluso si recogían todos los cuerpos de los orcos podridos, estarían arriesgando demasiado si resultaban heridos al hacerlo.
Una batalla segura era todo lo que podía pedir. Entonces lo haremos en ese árbol que es el centro de la mazmorra. Como María también recordaba el mapa, quería simplemente moverse al centro de la mazmorra. Ese es el mejor lugar. Lógicamente, podremos cebar a todos los orcos desde allí, incluyendo al más grande que deambula por la zona. Con el apoyo de ella, el grupo empezó a moverse. El árbol al que María había hecho referencia era uno de los pocos que había crecido lo suficiente como para resistir la constante batalla de los orcos caídos. Había resistido la podredumbre y la naturaleza de la mazmorra. Esto lo convirtió en el punto central del mapa junto con cada domador que ingresaba a la mazmorra. Pudieron navegar haciendo referencia a él y otros domadores a menudo lo usaban como campamento. Ahora ellos también lo harían. Pero estaban planeando hacer más. Lo usarían como base para conquistar toda la mazmorra. Capítulo 209, Rayos. El objetivo de avanzar hacia el gran árbol estaba resultando difícil. El grupo no se encontró con ningún otro orco en descomposición, pero sí se encontró con un terreno cada vez más difícil. El barro estaba resultando ser lo peor aquí. Sin las raíces de los tis para unir adecuadamente la tierra estaba suelta. Esto se debía principalmente a que las raíces de los árboles que había alrededor estaban podridas. Se habían convertido por completo en parte de la bobina. Sobre todo porque los pastos y las pequeñas plantas de los campos también estaban cambiando. Muchos de ellos habían muerto mientras que otros nuevos habían comenzado a crecer. Estos fueron solo los cambios que la mazmorra había estado atravesando durante algún tiempo. Esto estaba exasperado por la lluvia que ahora era azotada por una brisa. Fue suficiente para mostrar el hecho de que las mazmorras eran su propio mundo. Las tormentas que sucedieron fueron casi un desafío adicional. Uno que hizo que todos los que entraban temieran la mazmorra y los peligros que encerraba. Ya casi llegamos. Creo que tendremos un pequeño problema. Ya ha habido 4 rayos en ese árbol. Aunque es difícil. Isa había estado observando los ataques de los relámpagos sobre el único árbol verde y próspero en toda la mazmorra. El único árbol que era lo suficientemente resistente como para ser conocido como el centro de la mazmorra en el que se basaban todos los mapas. Supongo que será una madera especial. La evaluaré cuando lleguemos allí. Antes de enfrentarnos a los orcos, quiero ver de qué está hecha. Puede que allí haya materiales únicos. La intuición de Clark le decía que ese tenía que ser el caso. ¿Cómo podría un árbol resistir tan fácilmente la podredumbre, el clima y los orcos? Tenía que tener alguna cualidad especial. Incluso podría tener una conexión con el núcleo de la mazmorra que se creó cuando apareció la mazmorra. Podría tener muchos potenciales ocultos. Bueno, aquí tenéis algunas de sus raíces. Lo hicimos lo suficientemente cerca. El espacio que rodeaba el árbol era muy grande. Las raíces habían asegurado que solo él creciera por un tiempo. Eso significaba que la hierba era menor y los árboles caídos no estaban alrededor. Era un claro que era bueno. Para la batalla y para acampar. Veo que hay algunos flujos de lodo hacia el árbol. Debería ser por eso que está creciendo tanto. Ha sido nutrido constantemente por los árboles podridos y otras cosas aquí. Un método de fertilización ideal en el que la mazmorra debe intervenir de forma natural. Ella estaba registrando así como un hecho de mazmorra. Algo que sería fantástico utilizar en sus informes teóricos. Entonces es hora de echar un vistazo. Clark corrió hacia el árbol y se dio cuenta de que estaba lleno de pedazos de sus ramas que habían caído debido al rayo. Primero miró atentamente el tronco duro y nudoso del enorme árbol. Árbol de mamut raro. El árbol mamut requiere nutrientes excesivos para crecer hasta alcanzar el tamaño adulto. El árbol mamut rara vez crece en ningún otro lugar que no sea las mazmorras. Esto se debe a la mayor calidad de energía y nutrientes de las mazmorras. Debido a su gran tamaño, las ramas se utilizan a menudo para fabricar una resistente armadura de madera que rivaliza con algunos metales. También tiene la capacidad de adquirir características energéticas debido a su vida útil más larga. Esto es interesante, Clark explicó qué era el árbol y qué podía hacer. Ella e Isa estaban adulando la grabación de esto mientras María se distraía con otra cosa. Clark,
Deberías echarle un vistazo a esto. Los trozos de ramas en el suelo son raros. No quiero tocarlos. Lit parecía haber sido el que disuadió a María de tocar las ramas. Parece que pudo sentir la energía dentro de ellos. Iluminación de madera infundida, ultra rara. El rayo que ha caído sobre esta rama a través de los años se había infundido en ella. Este es un material ideal para una bestia multielemental. Uno que puede usar rayos y crecer absorbiendo la energía. Es muy recomendable que la bestia que absorbe esto también tenga las afinidades adecuadas antes de absorberlo debido a la falta de energía del rayo. Ja. Esto es genial. Todas estas son maderas infundidas con relámpagos. Significa que podemos tomarlas todas. ¿Cómo podría no estar esto en las notas? Es porque las tormentas eléctricas son muy raras. O porque nadie anda por ahí. Árbol durante una tormenta. La alegría que Clark tuvo después de descubrir la madera fue repentinamente arrebatada por sus propias palabras. Había logrado plantear la pregunta. ¿A dónde fue la madera infundida con rayos cuando no había nadie aquí para recogerla? ¿Cómo pudo desaparecer la madera infundida con relámpagos? Clark, podemos recogerlo, pero primero tenemos que ocuparnos de eso. Isa había caído en posición de batalla. Ninguno de ellos había oído al orco acercándose. El enorme orco que se acercaba y que claramente había pasado por muchas batallas mientras viajaba. Cicatrices cubrían su cuerpo de la cabeza a los pies. Había un brillo amarillo en sus ojos que mostraba que estaba completamente vivo. No solo esto, sino que tenía algunos orcos más pequeños a su alrededor que eran claramente orcos caídos y no orcos podridos. Orco relámpago ultra raro. El orco relámpago es una maravilla natural. Una bestia que no debería ser lo suficientemente resistente como para absorber la energía del tipo rayo, pero que pudo hacerlo de todos modos. Su piel gruesa lo protege del daño de los rayos mientras absorbe los rayos en su cuerpo. Esto había endurecido el cuerpo e hizo que sus ataques poseyeran algún daño de iluminación. Además de esto, es un poco más rápido que cualquier otro orco caído. También es la razón por la que el orco relámpago y los orcos caídos a su alrededor resisten la descomposición de los otros orcos. El rayo hizo que la podredumbre se quemara dejando más tejido cicatricial en su piel. Esto, a su vez, endurece más la piel. El orco relámpago es fuerte en el entorno de la tormenta debido a las energías dentro de la tormenta. Agua, fuego y viento se unen para crear una iluminación capaz de crear características únicas. El único inconveniente de tener una afinidad de iluminación es la debilidad contra la tierra. Había mucho más pero Clark no tuvo tiempo de leer. Tenía que explicar lo que se les avecinaba. Los necesitaré a ustedes tres para encargarse de los orcos más pequeños. Son orcos exiliados. Tienen la fuerza que deberíamos haber enfrentado desde que llegamos a esta mazmorra. Su piel tiene cicatrices y es más dura que la de otros orcos. Prepárense. Yo me encargaré. El orco relámpago es resistente y débil para la energía de la tierra. Por eso quiero que Isa y ella me ayuden cuando termines. Hasta entonces, lo detendré. La colección de madera con rayos podría esperar. El grupo había entrado directamente en el territorio del gran jefe de esta mazmorra. La bestia que fácilmente podría aplastar a la mayoría de los cronómetros que entraron. Krim, prepárate para esquivar. Esto es más rápido que los otros orcos. Debbie, escóndete y busca puntos débiles. Necesitarás usar tu mordisco escalofriante para minar su energía. Simplemente evita los ataques de iluminación. Las órdenes de Clark hicieron que Krim y Debbie entraran en acción. Clark no se había dado cuenta de que Debbie había asimilado completamente los huesos del dragón bebé y casi todos los dientes del dragón bebé. Los cambios hicieron que su cuerpo estuviera más definido. Se formaron púas a lo largo de la columna vertebral de Krim, que normalmente estarían en un dragón bebé. Destrozarían a cualquier bestia que lo endureciera. La repentina adición de risas alrededor de los Drax hizo que los orcos caídos más pequeños se alejaran del gran orco relámpago. Esto les dio a las tres niñas la oportunidad de separarlas por completo. También le permitió a Clark golpear con su lanza una de las gruesas raíces del árbol y atraer al orco relámpago. Naturalmente,
el orco relámpago no estaba contento de tener otros en su territorio. El rugido de cerdo que salió de su boca fue suficiente para mostrarle a Clark que se enfrentaba a su oponente más duro hasta el momento. Para reforzar esto, la carga del orco relámpago fue mucho más rápida de lo que Clark esperaba. El orco cargó contra él con una velocidad que dejó a Clark con la única opción que alejarse rodando. La repentina parada del orco también puso a Clark más nervioso. El orco controló muy bien su cuerpo. Esa debe ser la energía de la iluminación. Puede controlar mejor su cuerpo con la energía bajo su control. El sistema ni siquiera necesitaba decirle esto a Clark. Recordó de su vida pasada que los seres vivos tenían impulsos eléctricos en su cuerpo. Las bestias relámpago tenían que saber esto hasta cierto punto. Crim, apunta a los talones. Se ven más débiles. Si podemos cortarlos tendremos una ventaja. Clark y Crim se prepararon para atacar mientras Debbie regresaba de alejar a los orcos exiliados. El orco relámpago les exigió a los tres que lucharan. Capítulo 210, Huelga. Los sonidos de la batalla iban en aumento mientras los orcos caídos atacaban a las chicas. Ella estaba usando la brizna de agua para atacar, pero también ayudaba a Isa a hacer una hoja de hielo más fuerte. Ambos también pudieron agregar ataques a distancia con agua y hielo a su batalla. Estas eran simplemente las similitudes entre el hielo y el agua. No fue solo un ataque improvisado lo que la pareja había inventado. Se habían dado cuenta de esto una vez que la brizna de agua se unió para convertirse en una brizna de agua alta. Ella había entendido que había una excelente manera de volverse más fuertes y enfrentarse a oponentes que normalmente no podrían enfrentar. Otra lanza de hielo. Isa le pidió a ella que le enviara más agua condensada de la lluvia. En un solo movimiento fluido, el agua que estaba en el estoque de ella se movió frente a Isa como si hubiera sido arrojada. El resultado fue la formación de una lanza de hielo que se congela rápidamente. Isa solo necesitaba extender su mano para controlarla y luego impulsarla hacia adelante. La lanza atravesó la densa piel del orco caído cercano mientras el golem de cristal usaba su púa para irritar la parte inferior de las piernas del mismo golem. El dolor de los ataques del pequeño golem y la lanza que lo golpeó hizo que el orco se enojara más con cada segundo. Esto fue ideal ya que las distracciones abrieron un lugar para que María atacara. Los cortes abiertos del golem de cristal y la lanza de hielo que Isa había creado eran el mejor lugar para que María atacara con su daga cubierta de veneno. El instante en que el veneno adormecedor entró en el cuerpo del orco fue cuando ese orco falló. El corazón del orco latía de adrenalina. Esto aceleró el paso del veneno por su cuerpo. Antes de que pudieran siquiera acercarse para otro ataque, el orco había caído ante uno que sabía. Su ira era lo único que le permitía permanecer en pie en cualquier forma. El repentino estruendo del trueno hizo que los tres miraran a Clark. Su batalla fue cada vez más intensa. Crim había comenzado a cortar las piernas del orco relámpago con sus garras. Cada vez, una pequeña chispa de relámpago hacía que su cuerpo de limo se humeara. Era la desventaja de enfrentarse a una bestia que podía cubrir su cuerpo con su energía elemental. Debbie estaba pasando por un momento igualmente difícil. El espacio entre los ataques del orco relámpago era demasiado pequeño para poder morder al orco y drenar la energía de su alma. La mordida escalofriante estaba causando muy poco daño, lo que llevó a Debbie a usar las garras de las sombras para causar un daño real. A Clark tampoco le estaba yendo bien. Descubrió que incluso cuando usaba la mayor fuerza en un corte de luna creciente, apenas estaba curando la piel gruesa del orco. Este orco relámpago había acumulado tejido cicatricial e incluso más piel que los demás. Solo su tamaño lo sitúa en otra categoría en comparación con cualquier especie de orco. Crim, cambio de estrategias. Gritó Clark, pero Crim ya había recibido las órdenes mentalmente a través de su vínculo. Sabía exactamente lo que Clark quería que hiciera y estaba preparado para los inconvenientes que ello implicaría. Las llamas comenzaron a acumularse en la boca de Crim cuando Debbie comenzó a distraer más al orco iluminado. Justo cuando Clark clavó su lanza en la pierna del orco, Crim exhaló una llama oscura y ardiente. Debbie ayudó a Clark a saltar aún más hacia atrás mientras la lanza permanecía dentro de la rodilla del orco, habiendo finalmente perforado la piel causando un daño importante.
El orco relámpago estaba cubierto por las llamas decadentes que exhaló Krim. La energía que necesitó Krim para usar este ataque no fue nada pequeña. Le hizo sentirse cansado y lento. La desventaja de esto fue que su destreza en la batalla se redujo en una cantidad significativa. Pero eso estaba bien, Krim sabía qué hacer. Mientras el orco se concentraba en las llamas que debilitaban su piel, Krim se empujó para alcanzar a Clark y cambiar de forma a la armadura de limo estilo dragón. Él podría ser. Alas rojas se formaron detrás de Clark y el inicio de una placa pectoral. La transformación en armadura no estaba del todo completa, pero con ella, Krim usaría la última energía que había ahorrado para ayudar a Clark. Esta fue una pérdida de otro atacante, pero una gran ganancia para Clark, ya que podría moverse más rápido y atacar desde cerca o desde lejos más fácilmente. Su piel está más débil, ahora atacamos el estómago. El rugido de batalla de Clark hizo que el orco volviera a sus sentidos. La rodilla dañada fue la última de sus preocupaciones cuando los rayos alrededor de su cuerpo se hicieron visibles. Chispas comenzaron a dispararse al suelo antes de que un brillo amarillo de energía cubriera los ojos del orco. Hubo una risa creciente por parte de Debbie al ver que el orco había renunciado a cualquier motivo por el que se había ido. Esta era una habilidad enloquecida tipo relámpago que potenciaba el cuerpo del orco. Debbie lo sabía e hizo todo lo posible por esconderse de manera invisible para distraerse con la habilidad central de risa que tenía. Funcionó a las 1000 maravillas. El enfurecido orco relámpago agitó sus puños provocando chispas de relámpagos en todos los lugares donde atacó. Una vez que dio un paso adelante, Clark vio cómo la lanza caía y la pierna del orco se rompía. La oportunidad se la dieron los desafiantes ataques que Clark había realizado en un solo lugar una y otra vez. Debbie. Lanza. Debbie tomó la lanza y la dejó caer en la mano de Clark. Con la cara del orco relámpago cerca del suelo debido a la caída, Clark atacó. En un gran salto usando las alas de Krim como refuerzo de poder, Clark usó el piercing de luna que caía en la parte posterior del cuello del orco. El sonido desgarrador del flash fue todo lo que Clark escuchó por encima de los truenos y la lluvia. Hizo que todo su cuerpo retrocediera. Desafortunadamente, el orco todavía respiraba. La lanza estaba incrustada en su cuello pero el orco no iba a caer tan fácilmente. Sintió que tenía una herida mortal y se negó a bajar solo. Las nubes sobre el árbol empezaron a retumbar. El aire se cargó con relámpagos que provocaron que todos sus pelos se erizaran. El orco relámpago alcanzó temblorosamente el cielo. En un solo destello, un rayo golpeó al orco, lo que provocó que Clark y Debbie fueran arrojados a la base del gran árbol. Pequeños hilos de sangre cayeron de la boca de Clark mientras intentaba levantar la cabeza. Podía ver el cuerpo carbonizado del orco que aún estaba en pie. Su lanza se había torcido y medido bajo la cabeza del relámpago, pero permaneció dentro del cuello del ahora muerto orco relámpago. Ja ja ja, ese bastardo no quiso bajar solo y se frió. La pequeña risa de Clark fue de victoria. Había triunfado sobre un duro oponente a pesar de que literalmente lo habían derribado. Yarrork. El grito de María fue solo un susurro en los oídos de Clark. Los relámpagos y los truenos lo habían ensordecido por el momento. Clark incluso luchó por sentir las manos de María mientras comenzaba a tratar los numerosos rasguños y cortes causados por los golpes contra la corteza áspera del árbol. Solo podía esperar poder curar las heridas lo suficientemente rápido. Mientras tanto, ella e Isa aumentaron su consumo de energía. Se dieron cuenta de que Clark acababa de recibir un fuerte golpe y que no era momento de entrenar. El agua convergió usando una enorme cantidad de energía de la brizna de espíritu elevado y la brizna de agua alta. La brizna de alto espíritu estaba reforzando la fuerza de la brizna de agua para crear un gran piolet a partir del agua. La doncella de hielo se separó completamente de Isa para formar mejor el piolet. Esto dejó a ella e Isa para guiar el anuncio mientras caía para cortar la cabeza del cuerpo de un orco caído que habían logrado derribar. María, toma esta poción curativa. Ella se está preparando para vendarla. La prisa de Isa y ella se pudo ver vagamente cuando Clark sintió que se alejaba. Había ganado su batalla y había visto triunfar a sus amigos. Ahora les dejaría manejar las cosas mientras la tormenta eléctrica amainaba. Horas más tarde,
Clark sintió una cabeza apoyada en su hombro. Cuando despertó, descubrió que María se había quedado dormida junto a él, apoyada contra una raíz gigante del árbol central. Debbie no estaba a la vista y Cream tampoco. Clark podía sentirlos descansando de forma segura dentro del espacio de domesticación. Pero también podía sentir que había algo raro en Cream. Antes de que Clark pudiera intentar sentir que era diferente, el dolor inundó su cuerpo. Descubrió que los cortes más grandes de su lesión solo se habían curado parcialmente, mientras que las heridas menores estaban bien. Hiciste un gran trabajo curándome. Clark sabía que fue María quien había usado todas sus energías y las de Lilith para curarlo. Ahora él también necesitaba descansar. O lo habría hecho si Isa y ella no se hubieran dado cuenta de que estaba despierto. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.